Shalom, Javerín, Javerot. Le damos toda Rabá Hashem por la oportunidad que nos permite estar con ustedes. Mis hermanos, el tema de hoy se llama el silencio de Elohim. Mis hermanos, el silencio muchas veces ofende o duele. Ejemplo, cuando una pareja de esposos se deja de hablar por algún problema, vaya que eso es bien doloroso. Y nosotros miramos en el Salmo 83:1, dice la Escritura: Oh Elohim, no permanezcas en silencio, no calles, oh Elohim, ni te quedes quieto. Mis hermanos, que la enfermedad continúa, que los problemas siguen, que la oración no es contestada, pero Elohim no dice nada, pero Elohim calla. Y muchas veces este silencio de Elohim, las personas lo interpretan como si que Hashem los ha abandonado o los ha olvidado. Y eso lo manifiesta el Salmo capítulo 13, el verso 1. ¿Hasta cuándo, oh Hashem, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Entonces, a veces el silencio de Elohim es interpretado por algunos creyentes como si Hashem los hubiese olvidado, como si Hashem los hubiese abandonado. Y déjeme decirle algo, amados: Hashem no olvida a sus hijos. Hashem no olvida a los que ha llamado conforme a su fidelidad y a su amor. Hashem no olvida a sus hijos. Hashem los tiene constantemente en su memoria. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué si yo estoy en la congregación, o si yo oro, o si yo hago lo recto delante de ti, o si yo trato cada día de agradarte a ti, por qué no me escuchas? ¿Por qué parece ser como que si te hubieses ido y me hubieses olvidado? Esa puede ser la pregunta muchas veces. Ahora, debemos entender por qué Hashem guarda silencio. Las personas dicen: bueno, yo oro, clamo a Hashem, pero tú no me respondes. Y eso muchas veces lleva al creyente a una frustración. Eso muchas veces lleva a la vida del creyente a entender como si Hashem se hubiese olvidado de él. Pero déjeme decirle varias cosas, amados, que encontramos a través de toda la Escritura. ¿Por qué Hashem muchas veces guarda silencio? Primero que todo lo vemos reflejado en 1 Samuel capítulo 3, el verso 1. Como señal de desaprobación cuando una persona no hace lo correcto delante de Hashem. Cuando una persona comete pecado, comete infracción a la Torá. Cuando una persona está en estado de desobediencia. Cuando una persona, Hashem ya la ha instruido de lo que debe hacer y no lo hace. Cuando una persona está en un estado de desaprobación, cuando una persona está en un estado de rebeldía, cuando una persona está en un estado de rebelión contra Hashem, cuando una persona está en un estado de no se sujeta a la voluntad de Hashem, entonces por esa causa puede venir el silencio de Hashem. En pocas palabras, les pongo un ejemplo. Es cuando el hijo ofende al papá con su comportamiento o con sus palabras. Entonces el padre, en señal de desaprobación, guarda silencio. Y el hijo quiere hablarle, pero el padre se limita. Pero el padre guarda silencio. Pero el padre pasa por un lado y no le habla. Entonces, eso lo vemos reflejado en 1 Samuel, acompáñeme usted, capítulo 3, bendito sea el nombre de Hashem, nuestro Elohim. 1 Samuel, capítulo 3, el verso 1. Dice: Elohim llama a Samuel. El joven Samuel servía a Hashem en presencia de Elí. Recuerden ustedes que Elí era el Cohen Gadol, el sacerdote en ese tiempo. Dice: la palabra de Hashem escaseaba en aquellos días.
Las visiones no eran frecuentes. ¿Y por qué? Porque en este caso Elías, que era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, perdón, Elías no, Elí, que era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, se hacía el de la vista gorda frente al pecado de sus hijos. Sus hijos eran unos perversos. Sus hijos hacían cosas terribles y el papá estaba enterado. La noticia a él le llegaba de lo que hacían sus hijos. Pero él se hacía el de la vista gorda. Se hacía como que no era con él. Y entonces por eso dice la palabra que dice, la palabra de Hashem escaseaba en aquellos días. O sea que Hashem guardaba silencio. ¿Y por qué guardaba silencio Hashem? Porque era una señal de que él estaba desaprobando lo que ellos estaban haciendo. Hashem, el comportamiento de los hijos de Elí no le agradaba a Hashem. Entonces Hashem guardaba silencio. Amados, así es en nuestras vidas y pasa esa situación. También se repite porque es el carácter de nuestro Elohim. Y a medida que nosotros vamos avanzando en la Escritura, vamos conociendo el carácter de nuestro Padre. Quizás no logramos conocer todo de Él, pero sí, a través de las Escrituras, miramos ciertos perfiles de Él que nos asocian a su manera como Él trata a su pueblo, como Él trata, y aún en nuestros días trata de la misma manera. Muchas veces Hashem calla cuando una persona maltrata a su esposa, cuando el esposo maltrata verbalmente, psicológicamente, sexualmente y aún económicamente a su esposa, entonces las oraciones de esta persona, de este esposo, no son contestadas desde los cielos. En pocas palabras, Hashem guarda silencio en señal de lo que esta persona está haciendo o este creyente está haciendo está mal. Entonces, eso lo vemos en lo cotidiano de la vida. Si una persona anda en desobediencia con Hashem, Hashem va a guardar silencio hasta que la persona no vuelva en sí, hasta que la persona no rectifique su comportamiento. No va a haber palabra de Hashem para esta persona, porque el Eterno estaba desagradado con el pueblo por la desobediencia. Entonces, si así estaban los sacerdotes, imagínense cómo estaría el pueblo. Esa es la medida que Hashem tenía sobre el pueblo y sobre los Kohanim, sobre los sacerdotes. Segundo, Hashem guarda silencio, amados, como señal de obediencia a medias. Y esto lo vemos en Primera de Samuel, permítame usted, Primera de Samuel, capítulo 28, bendito sea el nombre de Hashem, el verso 6 y el verso 7. Y Saúl consultó a Hashem, pero Hashem no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium, pitonisa, para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Endor que es medium, que es espiritista. Entonces mire la cuestión, amados. Cuando una persona está en obediencia supuestamente, pero a medias, dice que sirve al Dios de Israel, dice que es creyente, pero hace las cosas a medias. Consultó el rey Saúl a Elohim, y como Hashem guardó silencio, y Hashem guardó silencio porque Saúl, mis hermanos, tenía una obediencia a medias. Y aquí lo demostró una vez más. Bueno, como usted no me responde, listo, no hay ningún problema. Entonces voy por la más fácil, saco el as de la manga, y entonces igualmente mi corazón está torcido, aquí lo voy a revelar.
Y el Eterno le permite que revele el corazón de Saúl donde estaba. Lleno de orgullo, lleno de altivez. Como Hashem no me contesta, entonces yo me voy a quebrantar tu palabra. Mire, Hashem no le respondió, ni por sueño. ¿Cuántos creen que Hashem responde? Mire, Hashem habla a través de los sueños, ¿sabía usted? Bueno, hay sueños que son biológicos. El hermano, la hermana se comió una bandeja paisa en la noche y después tuvo un sueño increíble. Claro, por la digestión, por los procesos de la digestión, son biológicos. Entonces la persona pues tiene esas sensaciones de sueños y todas estas cuestiones. Entonces hay sueños que son humanos, hay sueños que son de la carne, hay sueños que son por la percepción que tenemos, porque de pronto nos impactó una escena del día, o de pronto nos impactó una película o una noticia, en fin, son sueños que se dan, que son biológicos, muy humanos. Hay sueños que vienen de Satán, hay sueños que vienen del otro lado. Y quizás a la persona dice, bueno, este sueño como que es muy bonito, pero resulta que detrás de eso el enemigo está. Entonces hay sueños que vienen por el enemigo, que pone a las personas. Hay pesadillas también terribles puestas por el enemigo. Pero hay sueños que vienen de Hashem, hay sueños que vienen directamente del cielo. Porque como la persona está tan atareada en muchas cosas en el día, o preocupada, o ansiosa, o en fin, y de pronto no tiene tiempo para la oración o la meditación de la palabra o para buscar la presencia de Hashem, entonces Hashem también utiliza esas herramientas para hablarle a una persona, para advertirle sobre un asunto, para que pueda entender sobre una situación. Por lo general los sueños son advertencias. Cuando nosotros tenemos sueños es porque Hashem nos está dando dirección, nos está advirtiendo de cosas, o nos está reafirmando promesas que Él ya nos dio de antemano. Entonces dice que y Saúl consultó a Hashem, pero Hashem no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumín. Acuérdese, el Urim y el Tumín, lo que Hashem le permitió a los Coanim para discernir sobre un asunto. Y dice que ni por profetas, porque recuerde que nosotros podemos escuchar la voz de Hashem a través del consejo de los profetas. Por eso dice la palabra, crea en los profetas y serás prosperado. Entonces es muy importante, si hay un ministerio profético cerca, o muchas veces a través del pastor o del moré, o de la persona que Hashem ha puesto en el liderazgo, o ha permitido que esté como líder espiritual en una comunidad, entonces Hashem permite la palabra profética sobre su vida y hablarle al pueblo. Hashem utiliza esos instrumentos para hablarle al pueblo, para darle una voz muchas veces, y no simplemente una voz para confortarlo, porque recuerde que la palabra tiene 3 niveles. Me refiero de cómo se recibe el mensaje. Se recibe en edificación, en exhortación y en consolación. Pero a veces a las personas no les gusta la exhortación, pero es necesaria. Entonces Hashem habla para la edificación del cuerpo de Mashiach, para una exhortación, para advertirnos algo, para que no cometamos un asunto y vamos a tener problemas más adelante. Nos exhorta Hashem, nos llama la atención sobre un asunto determinado. O también nos consuela cuando estamos desanimados, cuando estamos bajoneados, cuando estamos entristecidos, enlutecidos, ¿verdad? Entonces Hashem nos envía la consolación para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos. Y hoy Hashem está dando una palabra de consuelo. Hoy Hashem está levantando su voz y dice, no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Hashem no nos ha abandonado, amados, que a veces calla, a veces guarda silencio. Y estamos mirando por qué guarda silencio Hashem. ¿Ok? Entonces lo podemos mirar aquí. Una obediencia a medias. Una obediencia que es un ropaje nada más
porque por dentro está la mediocridad. O sea, las cosas se hacen a medias. Las cosas se hacen como por hacerlas, porque me toca. Es algo mecánico. Y sabe que la religión maneja mucho este sentimiento de mediocridad, este ropaje mecánico, como solo guardando apariencias nada más. Y en 1 Samuel, capítulo 28, el verso 7, Saúl se desesperó porque él necesitaba resolver asuntos importantes y no tenía respuestas de parte de Elohim. Y buscó la más fácil, una adivina, la bruja Pancracia, el brujo Simón, el babalao, el santero, el adivino, el agorero, la señora que lee las cartas, el tabaco, el chimú. Entonces algunas personas obedecen a medias. En algunas cosas aciertan, pero en otras a ellos no les parece y no las hacen. Y ese fue el pecado de Saúl. Y por ese pecado no simplemente fue que Hashem no habló más, sino que perdió su lugar de honor. Mire las consecuencias que lleva esto, amado. A veces el creyente dice, mi parte sexual, yo veré cómo la manejo y que nadie se meta. A veces está en estado de fornicación, en estado de adulterio, en estado de otra inmoralidad sexual, y no le importa nada. Yo veré cómo manejo el asunto y qué. Eso es rebelión. Mi parte financiera, yo lo hago como a mí me parece, no como dice la Escritura. Y las personas por lo general tienden a torcer las Escrituras para poder hacer lo malo delante de Hashem y ellos no sentirse culpables. Entonces mi parte financiera con relación al Eterno, a la congregación, yo veré cómo la manejo, como a mí me plazca, como a mí me parece, perdóneme, como a mí me da la gana. No, y Hashem, amado, a través de la Escritura nos enseña cómo administrar bien el dinero en la parte financiera, nos da pautas para nosotros ser prosperados, para nosotros ser bendecidos. Uno de los problemas que carga la congregación a nivel mundial es la pobreza. Y la pobreza se da porque las personas no conocen la ley del segol, la ley que tiene la naturaleza, dar, recibir e impartir. La naturaleza recibe una semilla, esa semilla da fruto y el ciclo se vuelve a cumplir. Dar, recibir e impartir. Esto se llama la ley del segol. Entonces, tenemos que nosotros ser sabios y pedir mucha sabiduría e inteligencia a Hashem para administrar nuestras finanzas, para no caer en bancarrota. ¿Ok? Otras personas tienen la congregación, menosprecian los ministerios, tienen la congregación por poco. Dice, cuando yo pueda y me dé la gana, me congrego. O yo escucho algún mensaje cuando yo tenga tiempo, si acaso. Fuera de que están descuidando su parte y la relación con Hashem. Amado, porque es que la palabra es la que nos da vida, la palabra es que nos orienta. Y si Hashem ha puesto líderes delante de nosotros, pues nosotros tenemos que, o nuestro deber es sujetarnos. La sujeción es muy importante en la Escritura. Recuerde que Moshe estuvo sujeto a Hashem. Josué estuvo sujeto a Moshe. Y miramos, los discípulos se sujetaron a Yehoshua HaMashiach. Aún Yohanan Malpana, o Yohanan el que hacía inmersión Tevilá, tenía sus discípulos también. Y los discípulos de Juan se sujetaban a Juan, a Yohanan. Aún Yeshua estaba en la tierra. Pues si miramos cómo se ve este panorama acá, de la obediencia a medias, no puede ser. Amados, cuando Elohim nos da una instrucción y nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, hermano,
Él no tiene más que decirnos a nosotros hasta que nosotros no obedezcamos. Hashem le dice algo a usted. Es claro, porque Hashem, déjeme decirle, amado, que Hashem es muy claro. Hashem es claro. A veces nosotros le damos vueltas al asunto, pero Hashem es muy claro en su palabra, transparente en su palabra, sea de edificación, sea de exhortación o sea de consolación. Entonces, cuando Hashem le dice algo a usted, es para que lo haga, para que usted lo considere, para que medite en esa cuestión y usted dé pasos firmes de obediencia. Entonces, cuando Elohim le da a usted una instrucción, Él ya le dijo cómo usted tiene que hacerlo, cómo debe hacerlo. Hasta que usted no cumpla eso, Hashem no le vuelve a hablar. Hashem guarda silencio. Él no tiene más que decirle hasta que usted no obedezca a ese asunto que le dijo de antemano. Muchas veces, Eterno, ¿y tú por qué no me hablas? Hashem responde, porque yo ya te hablé y yo te dije lo que tenías que hacer, y hasta que no obedezcas lo que tienes que hacer o debe de hacer, no te voy a decir algo nuevo. Oiga esto, amado, la importancia de la obediencia. A medias, no, una obediencia verdadera, porque eso, amado, eso al final nos va a traer bendición, créalo. Eso nos va a librar de muchos impases. Eso nos va a librar de mucho dolor y de mucho llanto. Si usted ve a través de la Escritura el dolor y el sufrimiento y el llanto humano, ¿por qué lloró Abraham? ¿Por qué lloró Noaj? ¿Por qué lloró David? Por una obediencia a medias. Pero cuando ellos fueron firmes en la voluntad de Hashem y en su palabra, entonces eso los llevó a niveles de bendición mayor. ¿Ok? Tercero, ¿por qué Hashem también guarda silencio? Porque te está observando. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? Segunda de Crónicas, acompáñeme, capítulo 32, el verso 31. Miremos, mis hermanos, Segunda de Crónicas, capítulo 32, el verso 31. Dice, aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Elohim lo dejó solo para probarle, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Entonces, muchas veces Hashem guarda silencio para ver nosotros cómo actuamos, para ver nosotros si le damos la gloria, la honra y la alabanza a Él, para ver si nosotros somos agradecidos. Pero usted puede decir, pero hombre, es que mi corazón ya lo conoce Él, ¿para qué me tiene que probar? Pues es una actitud muy arrogante si usted piensa así. Porque está bien, Hashem conoce los corazones. Pero la dificultad es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el problema. La cuestión es que decimos unas cosas y hacemos otras. La cuestión que es que nosotros tenemos paradigmas, que tenemos dilemas, que a veces lo que hablamos no es lo que hacemos, y a veces lo que pensamos no es lo que hablamos, y a veces lo que pensamos es lo que no actuamos. Entonces no somos consecuentes muchas veces. En pocas palabras, no nos conocemos cómo vamos a actuar frente a una situación. Entonces, como nosotros no nos conocemos, Hashem permite esto, porque Él sabe nuestro comportamiento. Pero para que nosotros seamos testimonio delante de Él de nuestro, muchas veces, mal comportamiento. Hashem guarda silencio, mira a la persona, la prueba,
para al final ver lo que hay en su corazón. ¿Cómo se sabe lo que hay en el corazón de una persona? Cuando habla y con sus acciones. Entonces, amados, Hashem dejó al rey Ezequías, lo dejó, se retiró para ver lo que había en el corazón de Ezequías. Lastimosamente, Ezequías no supo cómo manejar esa situación y fue reprobado. Oiga eso. Si a pesar del silencio usted no ve respuestas, pero sigue creyendo, avanzando a pesar de que usted no ve lo que sucede, a pesar de que usted no ve nada, no está pasando nada, pero usted sigue avanzando en la fe, entonces Hashem, amado, empieza a mirar eso con agrado. Y entonces usted es aprobado por Hashem. Él los mira, nos está observando. Por eso se llama Hashem Shammah, el viviente. Pero más que el viviente, es el que nos ve. Hermano, creamos o no, Hashem en este momento nos está observando nosotros qué hacemos en este tiempo. Si usted se levanta al cielo a renegar, si usted en las mañanas qué hace, en las noches qué hace, Hashem se está dando cuenta de eso. Hashem es el Shammah, el viviente, el que nos ve, el que nos mira, el que nos observa detenidamente. Ahí en lo más secreto, en lo más íntimo, Hashem nos está mirando, nos está evaluando. Y a Ezequías Hashem estaba viendo, lo estaba viendo con detenimiento. Y Ezequías fue reprobado. Amados, que nosotros no seamos reprobados por Hashem, aún en esas pequeñas cosas. Que sepamos nosotros ser agradecidos con Hashem en todo tiempo, en las buenas, en las que a nosotros, escuche lo que digo, a nosotros nos parece que no son buenas. Porque a todos los que amamos a Hashem, todas las cosas que nos suceden para bien. En pocas palabras, nos suceden por Él. Nos suceden para Él. Nos suceden para el propósito de Él. Para eso nos sucede. Porque ya tiene propósitos con nosotros. Desde que aceptamos a Yahushua HaMashiach y entramos en camino de salvación, estamos en el propósito del cielo, del reino de los cielos. Entonces, a pesar de que usted no ve una respuesta ahí en el momento, y usted ve como que Hashem se ha ido, pero no, Él está ahí, Él está ahí con nosotros. No nos equivoquemos, amados. Seamos sensatos, seamos entendidos, ¿ok? ¿O cuál es nuestra reacción? Podemos mirarlo aquí. Tú empiezas a renegar, a apartarte de Él, a dudar de Él, cuando Él no te habla. La pregunta es, ¿cómo está Elohim en tu vida? ¿Está Elohim hablándote? ¿Estás escuchando la voz de Elohim, de Hashem? ¿Sientes que Él te ha dejado de hablar? ¿Está callado en tu vida, guiándote? ¿O hay un silencio de parte de Él? La pregunta es, ¿por qué Elohim está callado? ¿O Él te está hablando, pero tú no estás dispuesto a escucharlo? Por eso dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga. Muchas veces Él está hablando, pero nuestro corazón se llena de tinieblas. Nuestros oídos se cierran y no queremos escuchar. Vea, amados, y esto sí es muy triste. Cuando Hashem está hablando y la persona se engaña y no quiere escuchar. Se vuelve como un áspid sordo que no escucha la voz de su encantador.
Entonces toma decisiones a priori, a la ligera, por lo que está viendo nada más. Pero no toma decisiones basado en la palabra de Hashem, ni en oración, ni en ayuno. Mire, hermano, cuando usted necesita la guía de Hashem, ore, ayune, busque la presencia, lea la escritura. No se deje llevar por las emociones, por los sentimientos. No se deje llevar por las circunstancias. Quizás las circunstancias dicen otra cosa. Pero aquí no se trata de lo que dicen las circunstancias. Se trata de lo que dice Hashem. Y muchas personas se cierran. Y con el tiempo, con el pasar de los días, con el pasar de los meses, empiezan a ver los resultados y dicen, wow, como que me equivoqué. Como que por ahí no era el camino. Pero yo insistí, forcé la puerta, quise hacer mi voluntad sin tener en cuenta la dirección de Hashem, la voluntad de Hashem. Entonces cerré mis oídos. Me equivoqué y voy a pagar o estoy pagando las consecuencias. No seamos expertos en forzar las situaciones. Dejemos en las manos de Hashem. Mire, el mejor lugar donde usted y yo podemos estar en todo tiempo. Porque mire, si usted ve a través de la escritura, a través de la Biblia, usted ve que Abraham, Isaac, David, Jacob, todos los hombres de Hashem pasaron por dificultades. Elías pasó por dificultades. Mashiach pasó por dificultades. Siendo quien es el Elohim vivo, el Shamal viviente sobre la tierra. Y pasó por momentos de dificultades para enseñarnos a nosotros, para guiarnos a nosotros, para darnos fortaleza a nosotros. Que en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, también tenemos que aprender a alabar a Hashem. Entonces, las decisiones que tomemos en momentos de crisis y en todo momento van a ser cruciales. Tenemos que nosotros aprender a escuchar a Hashem cuando Él está hablando y no cerrar nuestros oídos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos y forzamos la situación, vamos a tener consecuencias terribles, a veces irreversibles. ¿Y esto provoca qué? O esto es provocado por la desobediencia de nuestro corazón. Seamos sensatos, seamos sobrios. Ese silencio de Hashem te tiene que obligarte a ti a clamar para que Él te hable. Ya miramos, amados. ¿Por qué Hashem guarda silencio? Primero, como señal de desaprobación por una mala conducta. Segundo, por una señal de obediencia, pero a medias. En unos aspectos yo sí hago las cosas, pero en el otro aspecto, que eso. Por esa cuestión muchas veces Hashem guarda silencio. Y la otra, amados, es para probar nuestro corazón, para observarnos cómo nosotros nos comportamos frente a una situación. ¿Ok? Entonces, amados, Hashem es parlante, Hashem habla, Hashem está pendiente de nosotros. Nosotros debemos estar apercibidos en qué nivel de esto nos encontramos si hay silencio de parte de Hashem.